Gurekin harrera ekitaldi honetan daukagu Amaia Agirre Getxoko alkate anderea eta Izaskun Landaida, hitza beraientzat. Arratsalde on guztioi eta eskerrik asko Baske Eskolari Getxon ospatzeagatik gaur ekitaldi hau hemen Romo Kulturetxean. Beraz, gure harrera egiten zaituztegu. Eudel eta emakumearentzat ere oso pozgarria da Bizkaiako Andrazko alkate eta hautetxiekin batzartzea gure udalaren agintaldi berriaren hasieran. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Jakin badakigu eguneroko gure agendak kudeatzea magia egitea izaten dela batzuetan eta gainez familiarekin eta gure bizi pribatua dena uztartzea bidera ezina kasu askotan. Beraz, eskerrik asko arratsaldean hemen egateagatik. Gune honetan Virginia Woolf Baske Eskolan elkar topo eginez eta norgaren ikusiz indar handia hartu dugu. Hain zuzen ere, Andrazko hautetxi gisa geure gela elkarrekin eraikitzeko hemen gaude, Euskal Autonomia Erkidegoko udalen etapa berri honetan. Udal agintaldi berria gauzak aldatzeko aukera ona da. Azken hauteskunden ondoren kota orekatu eta goaz, baina hala ere asko dago egiteko. Zerrendak gizon eta Andrazkoen artean bete egin behar baititugu. Andrazko hautetxiok Euskal Autonomiaren Erkidegoko hautetxien 46,3 gara. Lehengo legealdian baino 4,5 gehiago igo dugu. Beraz, lanean ari gara eta ekin egin beharko diogu. Nos da fuerza encontrarnos y reconocernos en este espacio. Las mujeres representamos el 46,3% de los cargos electos en Euskadi, un 4,6% más que el mandato anterior. Necesitamos más mujeres que gobiernen para que las mujeres cuenten más. Es necesario que empecemos a normalizar el legítimo y necesario trabajo político de las mujeres a todos los niveles, especialmente en el ámbito local, que es la base de la democracia. A la vez, es necesario tomar medidas positivas concretas en las instituciones como en los partidos, para contrarrestar los obstáculos de las mujeres tanto de entrada como de permanencia en puestos políticos. Como cargos políticos, todas sabemos que todavía no accedemos en las mismas condiciones que los hombres. Las mujeres hemos identificado que el ámbito en el que hemos aterrizado, el de la política, está fuertemente masculinizado y se resiste bastante a los cambios. Quienes estamos aquí lo sabemos bien, desde nuestra propia experiencia de los ayuntamientos. Una cosa es estar dentro y la otra es poder hacer y tomar decisiones. Honaino heltzeko eta bide horretan jarraitzeko goiari eutsi behar diogu, ekinaren ekinez. Geure arauak sortzen ari gara, elkarrenganako konfidantza eta laguntza sustatzeko. Baske Eskola bezalako sareak erabili behar ditugu. Horrela, banakako jardueretatik abiatuta gure ahalmena handitu eta politika egiteko beste era batzuk egon daitezen talde moduan eragina izango dugu. Gainera, era honetan, eutsi ahal izango diegu berdintasunerako bidean eta Andrazkoek jasandako indarkeriaren aurkako borrokan aurrera egiteko aukera eskainiko diguten aldaketei. Berdintasuna, oinarrizko eskubidea izateaz gain, herritar guztiak gizartearen kide izateko ezinbestekoa da. Beraz, ongi etorri Virginia Woolf Baske Eskolara. Os voy a comentar que tenemos un reto y 3 objetivos, brevemente. En esta jornada tendremos la oportunidad de profundizar en estos 3 objetivos. El primer objetivo, alianzas. Baske Eskola promueve y facilita las alianzas entre las electas más allá de nuestras diferencias ideológicas, de nuestra experiencia política o del tamaño de nuestros municipios. Segundo, influencia política. Si cada vez somos más, en coherencia debemos ser más influyentes. Nuestra opinión cuenta cada vez más en la toma de decisiones, en los plenos municipales, en las juntas de gobierno, en las comisiones, en los consejos ciudadanos. Para ganar influencia tenemos que diseñar juntas un liderazgo a medida, un lenguaje y un discurso propios para acercarnos a los temas que preocupan a nuestra ciudadanía y especialmente a las mujeres y sus colectivos. Tercer objetivo, agenda común y transversal.
Entre todas y todos estamos consolidando la igualdad como una agenda común y una estrategia transversal en la gestión municipal. En gran medida, los ayuntamientos vascos estamos comprometidos con la igualdad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Tenemos que seguir avanzando en esta agenda común en los ayuntamientos para generar cambios que contribuyan a la igualdad efectiva, consolidando los logros conseguidos para evitar dar pasos atrás. Udaletxeetan aurrera egin behar dugu, zeregin honetan berdintasuna gauzatzen dugun eta lagunduko diguten aldaketak sortarazteko. Egindakoa finkatzeko eta bide batez atzera egiten ez ibiltzeko. Baske eskolatik garapen iraunkorraren helburuak lortzen lagundu dezakegu, zehatz-mehatz 5. generoaren arteko berdintasuna lortzea eta andre guztien eta nesken ahalmena handitzea. Hona hemen helburu horren laburpentsu bat. Oinarrizko giza eskubideak izateaz gain mundu baketsu, oparo eta iraunkorra lortzeko ezinbesteko oinarria da berdintasuna. Beraz, eskerrik asko. Eta zuekin orain Izaskun Landaida emakume zuzendaria daukagu. Ederto. Bueno, arrastion guztioi, eskerrik asko Amaia, eskerrik asko Eudel, eskerrik asko Eukene. Emakunderen izenean ongi etorria eman nahi dizuet, Bizkaiko hainbat herrietatik hurbildu zareten emakume hautetsi guztiei. Benetan plazerra da zuekin gaur hemen egotea, eta gainera aukera ezin hobea lagunak ditudan hainbat emakume hautetsi ikusteko, beraz, mila esker tarte hau emateagatik. Aipatudan bezala, gero eta gehiago gara gure herriko erakundetan ardura politikoa dugun emakumeak. Ezin daukatu, horretan azken hamarkadetan aurrera pauso handiak eman direla, baina beti diogun bezala asko dago egiteko. Eta politikagintzan ere emakumeak benetako berdintasunean aritu ahal izatea da gure helburua. Politikaren mundua oraindik androzentrikoa da, hori ere ezin daukatu, eta honek ondorio asko ditu politikagintzan aritzen diren emakumeen egunerakoan. 2012 urtetik, Eudel eta Emakunde bultzatuta Virginia Woolf Baske Eskolan lanean gaude, eta lan honen garrantzia azpimarratu nahiko nuke gaurkoan. Baske Eskolaren helburuak baitira emakumeen lidergoa bultzatzea, emakumeak alduntzean heztea, emakumeek tokiko erakundeetan duten eragina indartzea, emakumeei erakustea ez daudela bakarrik eta politika egiteko beste modu bat dagoela. Eta guzti honekin, gure herriko eta hirietako berdintasunean aurrera egin. Como decía, es un placer estar aquí rodeada de mujeres que tenéis responsabilidades políticas en los diferentes municipios y ciudades de Vizcaya, muchas de vosotras conocidas, por lo cual, bueno, pues agradezco el posibilitar este espacio, ¿no?, que nos posibilita también, nos da la oportunidad de tener el encuentro directo con vosotras y reunirnos nuevamente. Agradeceros por haberos acercado a esta jornada que está organizada por Baske Eskola. Como bien sabéis, el objetivo de Baske Eskola, la Escuela de Mujeres Políticas Municipales Electas, de Euskadi, que está impulsada por Eudel y por Emakunde, es consolidar, como bien comentaba Amaia, una red entre las alcaldesas y concejalas vascas que refuerce el liderazgo de las mujeres en la política municipal y fortalezca las políticas de igualdad en la agenda común de todos los ayuntamientos vascos. Sabéis bien, porque bueno, pues lo vivís de cerca, que a pesar de que se han dado importantes avances, y Amaia antes nos daba los datos, las estructuras y los espacios de poder siguen estando fundamentalmente pensados por y para los hombres. Son androcéntricos, entre otras cosas, porque este ha sido un espacio ocupado solo por hombres hasta hace poquísimo tiempo, vetado para las mujeres durante mucho tiempo, y esto provoca que las mujeres que acceden a este espacio encuentren en el ejercicio de sus tareas obstáculos añadidos a las dificultades propias de su cargo de responsabilidad, como el de alcaldesa o concejala de la localidad que le corresponda. Baske Eskola lo que pretende en los próximos años es seguir trabajando para cambiar esta situación, sobre todo a través de una herramienta, y esa herramienta es el empoderamiento de las mujeres.
El empoderamiento es la herramienta fundamental a través de la que se puede impulsar la participación sociopolítica de las mujeres y una participación sociopolítica que muestre que otra forma de hacer política es posible. Quiero además subrayar que Basqueskola se convierte también en un ejemplo práctico de sororidad, el hermanamiento entre nosotras, entre las mujeres políticas, para alcanzar esos objetivos que nos unen a todas nosotras por encima de nuestras diferencias ideológicas para avanzar en la construcción de unos pueblos y ciudades más igualitarios. Basqueskola pretende consolidarse también como una red en la que las mujeres electas encuentren siempre un apoyo y un punto de encuentro para avanzar en el empoderamiento y en la consecución de una sociedad más igualitaria y justa. Os animo a todas a que os integréis, a que participéis activamente en esta escuela. De verdad, es un espacio de oportunidad y de enriquecimiento personal y colectivo. Y lo digo con conocimiento de causa, porque tuve ocasión de participar en la primera edición de Basqueskola. Por tanto, de verdad, os animo a que participéis activamente, porque sin duda lo que vais a conseguir participando va a ser beneficio desde todos los ámbitos. Bien, y antes de terminar, como esto no empieza hoy, hay muchas mujeres que se han implicado desde el primer momento en esta escuela y han posibilitado, bueno, pues que haya llegado hasta aquí, y han nutrido la escuela y la red con su trabajo y su implicación. Pues me gustaría agradecer a todas ellas todo su trabajo, su esfuerzo y su dedicación, porque si hoy estamos aquí, sin duda es gracias a su trabajo y a su implicación. Beste barik, mila esker, eta esandakoa parte hartu. Bai, kokatzen garen heinean edo bitartean, aurkeztuko dizuet niri ondoan Abanto Zierbenako alkatea den Maite Etxebarria dago, ondoren Idurre, momentu honetan alkate izatea utzi da eta senatuan arituko da, bueno edo ez, bueno, bidean. Hortxe da. Eta Paula Mieba, Getxoko zinegotzia. Idurre Bermeako alkatesa izan da bilege gintzalditan, ez da? Horrela izan da. Bueno, zuekin partekatu nahi dugu, Basqueskolaren espiritua, Basqueskolaren filosofia, eta horren berri emango digut, horren lekuko izan diren hiru politikari hauek, eta beraz hitza eurei emango diet. Eskerrik asko Eukene, eskerrik asko Amaia eta Izaskun, eta benetan ere Eudel, hain arratsalde benetan hunkigarria izango duguna, eta benetan guk uste dugu hemendik aurrera arratsalde berezi hau 4 urte hauetan emaitza onak emango dituela. Buenas tardes a todas. Bueno, llegamos a esta tarde tras nuestros comienzos, allá por el 2012, y en la que durante estos 7 años, verdaderamente, hemos trabajado, bueno, pues de una manera muy especial, tanto en lo personal como en lo colectivo, con la creencia absoluta de que estamos convencidas de que la gobernanza en nuestros municipios tiene que tener como eje central la igualdad. Hemos trabajado con mucho cariño, con mucho empeño, y verdaderamente pensamos que esta tarde puede ser, es un hito para nosotras, y que verdaderamente en los próximos 4 años sigamos una trayectoria tan importante para todas nosotras. Basqueskola, la estrategia de Basqueskola. Tras estos 7 años, como bien decía, trabajando con ese objetivo tan importante, queremos verdaderamente renovarnos en esta nueva legislatura. Renovarnos en la estrategia, en redefinir las áreas de trabajo para liderar el proyecto hacia el futuro con energías renovadas y nuevas iniciativas e ideas. Y por eso estamos hoy aquí, todas nosotras. Una estrategia que parte de la
experiencia acumulada allá en el año 2012 y que para renovarse e ir creciendo con todas las aportaciones de quienes os queráis sumar a este interesante y necesario proyecto de Basque Eskola Sarea. Queremos especialmente fortalecer las políticas de igualdad y su posicionamiento en la política municipal de cada uno de nuestros pueblos. Queremos incrementar y consolidar la incidencia social y política de las alcaldesas, concejalas, a través del proyecto Virginia Woolf Basque Eskola. Y queremos visibilizar a todas las mujeres que participamos en la política local a través de las diversas iniciativas que vamos a plantear y lanzar desde Virginia Woolf Basque Eskola y también participando en diferentes citas públicas y dando a conocer nuestra iniciativa. A la vez es importante, nos ha preocupado y hemos trabajado todo este tiempo y así queremos seguir haciéndolo, en apostar y en poner en valor la formación interna de todas las electas, que ha sido una de las vías y de las piedras angulares que Basque Eskola ha trabajado desde estos inicios. Desde el año 2012 hemos realizado diferentes talleres, tanto presenciales como online, sobre temas que van desde la comunicación política, con perspectiva de género, el liderazgo transformacional o el taller Pensar en Política, donde hemos abordado entre todas el reto de la práctica de la política en una esfera aún marcada por discursos de liderazgos masculinos. Y para esta renovación de la estrategia de Basque Eskola en estos 4 nuevos años, planteamos el trabajo en torno a 4 objetivos. El objetivo número 1, la consolidación y crecimiento de Virginia Woolf Basque Eskola Sarea. Segundo objetivo, la acogida de nuevas electas, de muchas de vosotras y de todas aquellas que podamos animar a participar en estos 4 años. El objetivo número 3, el programa formativo y de sensibilización, esa herramienta tan importante que nos va a ser de tanta utilidad. Y un último objetivo, el cuarto, las alianzas e incidencia política que podamos ir creando por medio de nuestra Basque Eskola Sarea. Y nos detenemos especialmente en este apartado para insistir en que Basque Eskola aspira a convertirse en referente de incidencia política y empoderamiento de las mujeres, tanto individual como colectivo para todas las mujeres electas de la comunidad autónoma vasca y más allá en referente de buenas prácticas en gobernanza para la igualdad. Para ello es fundamental generar alianzas que nos sirvan de apoyo en nuestro trabajo político y en la implementación de políticas de igualdad. Estas alianzas nos inspiran un sentimiento de conexión y pertenencia entre todas las mujeres electas de Euskadi. Y nuestro objetivo, visibilizar y socializar la red a 2 niveles. A nivel interno, hacia todas las electas del ámbito local, buscando llegar a todas las concejalas, alcaldesas, partidos políticos, municipios grandes, municipios pequeños, gobierno, oposición. A todas tenemos cabida en la red Basque Eskola. Y a nivel externo, hacia la población en general, poniendo en valor la importancia del trabajo de la red de mujeres políticas, visibilizando Virginia Woolf Basque Eskola a la ciudadanía en general y a los medios de comunicación en particular. Y por todo esto, nuestras diferentes acciones, todas las intervenciones públicas, nuestras webs, redes sociales, todas nosotras mismas nos debemos convertir en altavoces de esta iniciativa para trasladarla de forma conjunta tanto a las electas como a nivel técnico, movimiento feminista, población general, en todos los espacios que podernos convertir en altavoces de la red Basque Eskola. Bueno, arratsaldeon,
Esan dabe moduen, ni alkate honintzen Bermion 2011-tik 19 orainen hau, Baske Eskola sareko kide hasieratik izanaz, eta prest Euskal Autonomia Erkidegoko hautetzi emakume guztizei laguntzeko izan dudan esperientzitzik, beraz, hemen izango nauzue nahi baduzue behintzat. Baske Eskola sarien inguruen ingot berba, zelan hasi ginen sare hori zelan sortu zen, eta ze pausu emon dugun, eta zer ikusten dugun hemendik aurrera. Sarearen bizitza nahiko barria da, 2017 sortu zen. Eta sortu zen, komentadaben moduen maitek bebai, hor ikastaro ezberdinek eduki dugu, tailerrak, Baske Eskolaren bitzartez egin genduzenak, eta lidergoko ikastaro baten ondorioz ikusi gendun alkate edo zinegotzi zarenien eta gertatzen jatu zenien gauza batzutan pentsaten dozu zure gauzak diela, idurre moduen, jauzina hemen eta bitu zer gertatzen ari jatan, ez? Eta Paulak pentsako zaben bere kontuak diela eta maitek bereak, ez? Eta konturetu ginen, ez diela gauza pertsonalak, ez diela gauza individualak. Azkenien aurretik Izaskunek eta Amaiak komentatu dauen moduen bebai, kultura androzentriko baten sartu gara, egiteko modu maskulino batzutan sartu gara, borain arte gizonezkoek okupatu dabelako, eta beraz horrek, egiteko modu horrek, batzutan gu deseroso sentidu erain egiten dozku, eta arrazoiak badauz, ez diena pertsonalak, baizik eta kolektiboarenak dienak, eta horrek aztertu beharko gendukezela, eta horreri emon behar dotzagula erantzuna, ez? Orduen, momentu horretar arte heldu ginen, esan dugu, orain, bilustu garanien, alkarregaz konfidantza hartu dugunean, bakoitza ideologi eta alderdi ezberdinetako jentea etorri gara ona, eroso gauz, alkarregaz izketan, eta honek jarraipen bat izan beharko luke. Eta orduen pentsa gendun, sarean jarraitzea lanien ona zala. Azkenien ikusten dugulako, komentadan moduen, ez? Emakumeak egize da, gero eta gehiago heltzen garala hautetzi izatera, zorionez, baina egize da bebai, momentu honetan datuek esaten dabela, hiriburuetan ondino edo herri handizenatan gizonezkoak diela alkate, emakume zinegotzizek lan edo arlo konkretu batzutan zentratzen garala eta ez beste batzuetan, bebai ikusten da azkenien emakumeek gitzia errepikatzen da bela gizonezkoek baino, legealdirik legealdira emakumeak konbentzitzeko gerota zailtasun gehiago daukagu zela ikusten da, eta gero hortik beste datu batzuk bebai dauz, seme alaba kopuru gitzia dakoiela emakume hautetzizek gizonezko hautetzizek baino, banaketa kopuruetan be hortik badauz daturen batzuk, beraz, emakumeak heltzen gara, baina ze kostutan, ez da, heltzen gara hautetzi izatera. Eta gero, egize dabe bai, hor, lehen komentatzen ibili nazena, ez da, eta eredu maskulinuetan sartzen gara nien, komunikazioe edo lidergo eredu konkretu batzuk ikastera guez, eta eredu propio horrek egin beharra ikusten dugu, ez da. Alde batetik, sartzen zara eredu maskulinoetan eta ikasten dozu finkatuta dagoen gauza bat, baina gero apurbet erosu hau sentitzen hasten zaranien, zure neurrirako edo beste neurri bat daukien traje horrek egin beharra ikusten gendun, ez? Lan egiteko modu kolaboratibo hauek be, emaitza honak emoten dabela, eta beraz, hor, egiteko moduetan badauela hor lanketa handi bat. Horrek reflexio danak egin da gero, gure artean, helburu batzu finkatu gendu zen sariek euki behar dauen helburuak, funtzionamentu ezelako izan behar zen, paktu batzuk bebai, egin gendu zen, konfidantza eremu bat izan behar dela, eta konfidantza eremu hori holan mantentzeko zertzuk gauzek bete behar dugu zen, edo zeintzuk baloriek euki behar dugu zen, plan batzuk egin ziren, ekintza batzuk, eta azkenien, sarien, Baske Eskola sarearen oinarrizek defini dute hitzi gendu zen. Antolatu ginen, hasiera baten, izan dugun moduan, ikusi duguna da, gero eta jente gehiago dauela, eta ona dala hor talde motor bat eukitzea, talde txikitsu hau bet, hori bai, alderdi ezberdinetarako ordezkaritzagaz, eta talde motorra edo grupo motor deitu izan dutzagu. Eta gero euki dugu beste talde bat, lankideratzadarako taldea, zabalik nahi dauen guztizek parte hartzeko talde honetan,
eta, bueno, lan ibili gara 2018-19 urtien bitzartien. Gitxi gora bera hileroko bilera bat izan dugu, eta ekintza ezberdinek. 3 lan eremutan lan egin dugu. Lehenengoa izan da, hautetsi barrien harrera, eta horren ondorioz etorri gara gaur ona bebai, ezta? Ikusten gendun hori 2019 hauteskunde barrezekaz, hautetsi barrezek sartuko direla gure udaletan, eta beraz, hautetsi emakume horrei errestu albadotzagu aldan neurrizen behintzat bidea, egin behar dugun guztia egiteko geundela. Orduen hor, beste gauza batzun artien, agenda hau gaur hemen gure artien daukagune, gaurko hitzaldi hau, eta beste hainbeste gauze, gero komentako direnak bebai, ezta? Beste lan eremu bat, esan da, eragin politikue. Proiektu hau gizarteratzeko estrategia ezberdinetan pentsatu behar gendun. Eta hor egin dugu bebai, bain bat zaiakera, leku ezberdinetan egon gara, alderdi politiko ia guztiekin egon gara bebai, apurtzuet kontrastatzen, guk daukaguzan deiak eta egiten ari garen hau, purbet kontrastatzen duteko, eta gero eta jente gisa hori zabaltzen duteko eta gizarteratzen duteko proiektua, ez? Eta azkenik, 3. lantalde bat, eduki dugu, denborak eta emakumien parte hartze politikue aztertzen ibili dana. Denboraren erabilerak, era ezberdin baten eragiten dauelako gizonengan eta emakumiengan, gure bizitzatan, eta honek politikan berdintasunez aritzie oztopatu ditzen dauelako. Eta horri ibili gara, konziliazioen inguruen berbetan, konziliazioen hobetzeko ia zer egin geinken, ze neurri hartu geinken, zelan eragin geinken antolatzeko moduetan udaletan, eta bar. Beraz, horrek esan dira 3 lantaldiek, ibili garanak azken urtietan lanien. Eta emetik aurrera zer, berdefinitu beharko da, jente barriz ez hartu, Baske Eskola sarien, eta berdefinidu zeintzu diren lan arluek eta nondik jarraitu nahi dan. Hori da momentu honetan fase horretan gauz eta parte hartuko dabenak erabaki beharko dabe nondik eta nora heldu nahi dan. Nire aldetik parte hartzera animatu, alde batetik fokoa aldatzen laguntzen dauelako, lehen komentadoten moduen, hau ez da gauza pertsonal bat, maila kolektiboera pasatu behar dugu eta beraz foko hori aldatu beharra dago, benetako erantzuna emonalizateko daukagun arazo honi. Eta bestalde batetik uste dut importantia dela bebai, pertsonalez, ikarak eta erruek, sentsazio horrek izatetik, apurbet miresmen eta segurtasunera pasatzie. Emozio aldaketa hori be importantea da, eta elkarregaz konpartitzen dugu zanen gauzen ikuste dut honetan be laguntzen dagoela. Beraz, animatu, mundu guztize, hemen zauzien emakume guztizek, eta estiena gaur etorri bebai parte hartzera. Azkenin bebai lortzen dugu, Baske Eskolaren, lehen maite komentatu dauen, estrategia horren konpromisoa, era zuzen baten parte hartzen konpromiso horretan, ez? Beraz, esperantza guztizegaz, uste dut ondino embrioitzu bedala, embrioi honek behar dago alimentue, eta beraz, danon artien alimentatzen saiatuko gara, eta seguru nau, danon artien lortu aldogule Euskal Autonomia Erkideguen agente importante bat izan aldala Baske Eskola sarie berdintasunaren inguruen egunen baten gugaz kontabiarra egongo dalako. Beste barik, eskerrik asko eta zeuen esanetara. Arratsaldeon, eskerrik asko Idurre, Maite eta Eukene, eta zuei etortzeagatik. Soy Paula Miba, como han comentado, soy concejala del Ayuntamiento de Getxo y es un placer hoy estar presentando todas estas ideas a todas vosotras de Baske Eskola Sarea. Precisamente para conseguir ese nuevo modelo que decía Idurre, buscamos nuevas formas de hacer política. Y las mujeres precisamente buscamos el desarrollar esas nuevas formas de hacer política utilizando unas estrategias que nos puedan beneficiar para poder cambiar esa realidad e introducir también nuevos valores. Y esto solamente lo podremos hacer conociendo los instrumentos políticos y con una sólida formación que aumente nuestra autoconfianza y nos permita controlar
las diferentes temáticas relacionadas con la política municipal desde una perspectiva de género, que todas sabemos que nos queda todavía mucho por recorrer. Dentro de esta tarea, creemos que los espacios de formación y capacitación son completamente imprescindibles. Por eso pretendemos abrir un lugar de encuentro, como explicaban mis compañeras, y de reflexión que nos permita trabajar juntas aquellos temas que puedan suponernos un obstáculo para la integración y la permanencia de las mujeres en el mundo de la política, en este caso local. Para ello vamos a ofrecer el taller básico de empoderamiento Virginia Woolf Basque Escola, utilizando la agenda que ya disponéis y que luego más tarde se va a presentar y que servirá como material de base de esa formación. Mediante esta iniciativa de formación-divulgación, lo que pretendemos es no solamente formar y profundizar en los conceptos básicos sobre género e igualdad, sino también fortalecer y ampliar, como decía Idurre, esta red de Virginia Woolf Basque Escola que acaba de nacer. Esta es una formación que se ofrecerá a la carta, por decirlo de alguna manera, y os explico el porqué. Lo que vamos a hacer es desplazarnos a esos diferentes municipios de los que venís y las comarcas, adaptándoos de la mejor forma posible a los calendarios, horarios, contenidos y a todas las necesidades específicas que se puedan ir planteando en cada uno de los municipios, teniendo en cuenta también las necesidades de formación y capacitación de las selectas de los municipios pequeños. Y os invitamos a participar y colaborar de distintas maneras. Una de ellas es que podáis conectaros y conocer Virginia Woolf Basque Escola. Podéis apuntaros para recibir un boletín digital que se envía desde Basque Escola a través de la página web, donde encontraréis un montón de noticias, materiales, cursos, talleres de interés para el trabajo en red y el intercambio también de experiencias sobre el ejercicio de la política local. Bueno, y también, como han comentado mis compañeras, estamos en redes sociales como Facebook y Twitter. También os recomendamos que os forméis en igualdad, si no lo estáis haciendo ya, porque queremos preparar también una oferta de formación que se vaya adaptando a vuestras necesidades. Vamos a promover debates, reflexiones y herramientas prácticas que os puedan ser útiles y que os acompañen en este camino de la política. Organizaremos encuentros que nos sirvan a todas para reflexionar y extender nuestra red, a la vez que vamos intercambiando opiniones, proyectos y alianzas que tan necesarias son. Iremos concretando fechas y horarios para estos encuentros también de una manera lo más flexible posible. También nos gustaría que nos acompañéis y que nos dejéis que os acompañemos en el programa Basque Escola Bidelagun. Y es que ahora, en 2019, empieza la primera experiencia de este programa de mentoría y acompañamiento para nuevas electas municipales. Si deseáis participar tanto como mentoras o como mentoradas, que son aquellas personas a las que vamos a acompañar, podéis consultar todos los detalles en la web. También podéis poner vuestra experiencia y conocimiento de las diferentes áreas municipales y ofreceros como expertas para poder resolver consultas y ofrecer píldoras formativas para otras electas que seguro serán muy útiles. Y os invitamos a que seáis parte de la construcción, porque, como decía Idurre, estamos colaborando y queremos que colaboréis vosotras también en las diferentes áreas de trabajo de Basque Escola Sarea. Participad en la generación de nuevas ideas y estrategias junto con compañeras electas de todas las sensibilidades políticas. Y todas estas ideas que hoy os presentamos, no solamente en esta mesa, sino en la que viene después, solo serán posibles si las llevamos a cabo juntas, para poder facilitar nuestra experiencia en las instituciones, que sabemos que no es nada sencilla, porque ya algo hemos podido vivir hasta ahora. Estamos para acompañaros y crear esa red, para que ninguna se sienta sola en este camino que está tan adaptado, como decía Izaskun antes, por y para los hombres. Necesitamos unirnos para cambiar la forma de hacer política y que se nos escuche más, consiguiendo también unas instituciones un poquito más feministas, que también es importante. Eskerrik asko denoi. Mila esker hiruoi dituen ekimen desberdinei buruz. Me acompañan en la mesa Mariluz Palacio, bailes, eta Begolanda. Ellas dos llevan colaborando con Basque Escola Sarea en la legislatura anterior
Y a pesar de que ahora en esta nueva legislatura, en este nuevo mandato, no ejercen cargos públicos, van a seguir vinculadas a Basque Escola como mentoras. Van a ser dos de las mentoras que van a iniciar este proyecto piloto, esta experiencia que ponemos en marcha. Entre las tres vamos a intentar explicar un poco cuáles son un poco estas iniciativas que ponemos en marcha ahora, vinculadas sobre todo a ese proceso de relevo entre la etapa anterior o el mandato anterior y este nuevo que se ha iniciado ahora. Le doy la palabra a Mariluz. Eskerrik asko, Eukene. Bueno, a mí me toca haceros la acogida, daros la acogida a todas, la buena acogida. Daros las gracias por apuntaros y porque os animo a que os apuntéis a Basque Escola Sarea. Toméis parte en todas las jornadas, talleres y demás que fomenta Basque Escola, porque la verdad que son productivas, vais a ganar mucho, tanto a nivel profesional en este tema que vais a empezar a vuestra tarea y a nivel de personal también, ¿no? Vais a conocer mucha gente diferente, a pesar de tener diferentes colores. Bueno, esta comisión, la comisión de acogida, la principal preocupación que tenía era el acceso, el favorecer el acceso y la permanencia de la mujer en la política. Así que es verdad que cada vez somos más mujeres, tal como ha dicho Amaya, como han dicho Izaskun y mis anteriores compañeras, pero sí que es verdad que duramos menos en el mandato de la política, ¿no? Por diferentes circunstancias pues nos vamos descolgando. Nos dimos cuenta en esas jornadas que hicimos de que éramos capaces, teníamos la vocación de transmitir las experiencias y conocimientos prácticos, ¿no? Y decimos, pues, ¿por qué no lo plasmamos en algo? Y fuimos dando vueltas y vueltas y vueltas para ayudar a las nuevas electas y animar a que las mujeres sigan en la política. A finales de 2017 pues nos marcamos un objetivo, ¿no? Poder desarrollar herramientas para dar paso a todo esto, ¿no? Decíamos, ¿cómo lo podemos plasmar? ¿Cómo podemos ayudar? Algo que sea práctico, que no te den un librazo que dices, buah, esto lo pongo en la estantería de casa y algún día igual lo toco. Pasan los 4 años y no lo has tocado. Entonces, fuimos dándole forma y fuimos pensando en qué hacer, ¿no? Pues un manual, una guía de supervivencia, no teníamos claro qué. Y bueno, y salió esta bonita agenda, que por fin le pusimos nombre. Y bueno, es un material que está por y para las electas, o sea, está hecho de nuestras vivencias, de nuestras necesidades, de nuestras dificultades a la hora de empezar, a la hora de seguir, a la hora de caminar en esta andadura, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser, os va a ser muy útil. Además de ser una agenda, pues también va a ser un libro de instrucciones, ¿no? Donde podéis encontrar información con enfoque de género, en diversidad en diversas formas, ¿no? En parte de comunicación, en cómo mejorar o ajustar los tiempos que tanto manejo, que tanto dolor de cabeza nos da, ¿no? Desarrollo de liderazgo y cómo mejorar la colaboración entre políticas y técnicas o técnicos. Normalmente los técnicos y técnicas son gente que están habitualmente por puestos fijos y los que vamos y venimos, o en este caso las que vamos y venimos, somos las políticas. Entonces, la colaboración entre ellas muchas veces, pues hay siempre en esos engranajes, pues se ponen un poco los palos. Entonces, colaborar un poquito de que sea mejor la relación, ¿no? Tras mi intervención, Eukene os va a explicar un poquito más en profundidad todo lo que lleva la agenda, que a buen seguro os va a ser muy útil. Fuera parte de ser una agenda, mes a mes vais a poder ver que hay 12 citas significativas, que ha sido un poco el conglomerado de todas las que hemos participado en Basque Escola Sarea, ¿no? Era muy difícil meter todas las citas de cada una o todo lo que pensábamos o nos nombraba a cada una, pero sí que esas 12 son las más importantes o las que realmente nos ha señalizado, ¿no? A todas en general. Una vez que empezamos a diseñar un poquito la agenda, en el manual en formato de agenda, no solo salió eso, sino que al final empezamos a madurar que igual podíamos hacer un programa de acompañamiento, ¿no? ¿Por qué no ayudamos a la gente, ya no solamente con una agenda o con algo que puedan llevarlo manualmente, sino que puedan tener un recurso de llamar a alguien, oye, me pasa esto, ¿cómo lo puedo hacer? Y tal. Bueno, fuimos madurando la idea en estos un par de años y salió el programa de acompañamiento, que es pionero aquí,
y también teníamos el programa de cómo llamarle. Mentori, Bidelagun, ahí había, pues como cuando ponemos a los hijos y a las hijas el nombre, que hay que llegar a un entente. Y bueno, le pusimos Bidelagun. Para esta comisión organizó una serie de sesiones de trabajo en las que participaron Virginia Gómez Sierra, directora de AMED País Vasco, y Lorena Fernández, la iniciativa Inspira STEAM. Llevaban 2 programas con perspectiva de género, que eran modelos de mentoría, y estaban basados en el ámbito de lo empresarial y lo científico. Joder, no tiene nada que ver con nosotras. Bueno, pues sí, nos dimos cuenta de que sí, que realmente, viendo la metodología que ellas llevaban, los procesos, la puesta en marcha, el seguimiento, las lecciones aprendidas, las buenas prácticas, todos esos fueron unos elementos que fuimos recogiendo y aprovechando para poderlo trasladar a la política municipal. No contentas con eso, estudiamos también una serie de programas de mentoría para mujeres participando en la política a nivel europeo, como por ejemplo Noruega, Portugal y el proceso European Europeo de mujeres para parlamentarias de la Unión Europea. Fruto de todo este trabajo y de todos esos estudios, ha salido el programa que hoy os presentamos. Y para acabar yo quiero decir una frase, un textito así de alguien que leí de alguien, no sé de quién es en realidad, no es nada importante, pero decía así: haz siempre lo que temas hacer. Perderás los miedos, ganarás confianza y nada te podrá detener. Yo creo que las mujeres, si nos metemos todas a una en política, la política cambiará. Sé, y tengo ciencia segura, de que las mujeres somos capaces de cambiar lo que queramos. El objetivo que nos ponemos lo logramos. Entonces, ahora era con la política y vamos a cambiarla. Bueno, Mariluzek azaldu dau oso ondo zein izan da agendaren ekimenaren espiritua, edo zer egon da horren atzetik. Izan dira, berak aipatu duen bezala, horretan aritu izan da batzordetako bat, eta euren asmoa eta euren helburua beti izan da, zelan aprobetxatu dezakegu guk orain arte hartu dugun eskarmentua, ikasi ditugun gauzak, egosi dugun jakintza eta trikimailuen poltza hori zelan ondoren datozenei zelan eskura eman, ez da? Eta hasiera baten gainera oso argi zegoen, zer da kontatu behar dioguna, oso gauza praktikoak ziren. Bai, ze aurreko manola oso ondo dago eta oso ondo eginda dago, baina ez ditu ematen benetako trikimailuak, egunerako politikagintzan eritu behar direnei, etzai eskentzen, batez ere aurrera ataratzeko baliabideak edo, ez? Se generaba la discusión y el debate en el grupo de trabajo en torno a cómo hacer accesibles todas las cuestiones prácticas, sobre todo en la primera etapa, en la entrada de las nuevas electas en los cargos públicos, en un terreno que generalmente, como nos han explicado anteriormente, y además seguro que ya tenéis la vivencia a estas alturas, pues es territorio hostil habitualmente para las mujeres, no es un espacio cómodo. Seguramente tampoco lo es para los hombres, pero se mueven en un espacio y como suele decir Idurre, con un traje que les es propio, y a nosotras o a vosotras principalmente os resulta mucho más incómodo desenvolveros en ese espacio. El reto que se le planteó al equipo de trabajo, a la comisión le llamábamos la comisión del manual. Durante mucho tiempo se llamó la comisión del manual hasta que conseguimos que fuera la comisión de acogida, pero bueno, al principio era la comisión del manual. Bueno, la idea era hacer un manual de supervivencia. Este era un poco el planteamiento que se hacía. Y de ahí fuimos derivando en diferentes ideas. Hacemos un cuaderno para que la gente tenga encima de la mesa y pueda apuntar cosas y consultar. No, pues hacemos un libro de tal, no un mapa. De verdad, o sea, esto que os cuento así fue literalmente como os lo estoy contando. Valoramos todas esas posibilidades. Finalmente se nos ocurrió que la idea de la agenda tenía, además de una parte práctica, una parte muy simbólica, y es que conectaba con uno de los objetivos de Basque Escola, que era cómo podían contribuir las electas locales a que la igualdad
y la lucha contra la violencia hacia las mujeres estuvieran en las agendas políticas, ¿no? Esta idea de la agenda nos resonó bien en ese sentido y bueno, fuimos madurando la idea de que fuera realmente una agenda, ¿no? Que es lo que hoy con muchísimo gusto y muchísimo cariño os hemos entregado en las jornadas y a aquellas que no hayan podido asistir se la vamos a enviar a casa. Es decir, que nadie se va a quedar sin su agenda en este caso. Tenemos incluso algunas más para dar a nuestras colaboradoras habituales como Izaskun y otras de las que suelen acompañar a Basque Escola en todas sus aventuras, ¿no? En ese sentido. Y para las técnicas de igualdad, ahora que le veo a Maya adelante, también tenemos para las técnicas de igualdad. Bueno, la idea de la agenda cumplía entonces esa doble función de ser algo práctico, algo que se pudiera utilizar, que pudiéramos tener encima de la mesa y que de alguna manera hiciera de recordatorio continuo tanto de Basque Escola como de las políticas de igualdad, ¿no? Y además, intencionadamente tiene un color bastante llamativo y bastante, pues tira morado o a la gama, ¿no? Que es la idea de esta cuestión. Esta herramienta para electas ha reunido toda la sabiduría y toda la capacidad que hemos sido capaces de destilar en 12 meses, es como 12 meses, 12 causas, pero en una versión más para nosotras. Lo que hace es desarrollar a lo largo de los 12 capítulos, además del calendario habitual y las hojas para apuntar lo que nos haga falta, y aquellos compromisos que permite que vayamos anotando y apuntando, desarrolla 12 temas que las electas que trabajaron durante estos 2 años en torno a qué es lo que le hace falta a alguien que entra nueva en la política, una mujer que entra nueva en la política local, bueno, de qué cosas tiene que saber, qué tiene que manejar con soltura, qué tipo de conceptos tiene que tener a mano y sentirse segura cuando los usa, ¿no? Esta era un poco la idea. Recoge, como decía Mariluz, toda la información que hemos recopilado y destilado en la agenda, se recoge con enfoque de género, como no podía ser de otra manera, porque ese es el espíritu del proyecto Basque Escola. Porque además Basque Escola nace en el seno de Berdinsarea, que es la red de municipios vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, en ese foro solo puede salir una criatura que siga bebiendo de las mismas fuentes, ¿no? En ese sentido. Se organiza en 12 capítulos, empieza en octubre, ajustados a la realidad. Es como una agenda escolar en ese sentido, va desde octubre hasta septiembre del año que viene. Y a lo largo de estos 12 meses nos ofrece en cada uno de los meses, al principio del capítulo, digamos, o del mes, se recoge una cita inspiradora de las propias electas. Quiero decir que los hemos ido entresacando de ahí y que unen o pretenden unir con lo que ese capítulo o ese tema va a desarrollar en ese mes, digamos. Los temas se desarrollan en euskera y castellano, va alternando en cada uno de los meses, unos son en euskera y otros son en castellano. Todos los capítulos son accesibles en la web, de manera que si tenemos alguna dificultad para entenderlo en euskera o en castellano, podemos dirigirnos a la web y buscar ese capítulo en la otra lengua, si eso. Y también vamos a tener la posibilidad, como os decía, en la agenda hemos tenido que reducir y comprimir de alguna manera la máxima sabiduría, pero tenemos la posibilidad de ampliar sobre esos temas a través de la web. El mes de octubre nos habla de qué es Basque Escola como red de apoyo y de solidaridad entre electas. El mes de noviembre, emakumeen partaietza politikoari buruz aritzen da. Abenduan, ja aurreratua, baino halako aholku eta gomendio bereziak ematen ditu lehen urratsetarako. Behin zuen lanetan sartuta, zeintzuk dira pausurik eta lagungarrienak. Zelan denbora aprobetxatu eta dagoena ahalik eta azkarren zeurenganatu, ez? Enero abordará los usos del tiempo y cómo esto condiciona la participación política de las mujeres, y en este capítulo volvemos a recoger las cuestiones de las que nos hablaba Idurre antes, es
ese trabajo de reflexión y análisis que durante 2 años ha estado haciendo la comisión que llamábamos de tiempos, bueno, pues ahí se recogen algunas de las conclusiones, algunas de las recomendaciones que se han ido elaborando. Aunque es un proceso que todavía sigue abierto y está en marcha, pero hemos intentado capturar algunas de esas ideas para que puedan estar ahí y que os puedan servir en vuestro quehacer cotidiano en los ayuntamientos. Otsailean, hizkuntzaren erabilera sexistari buruz, eta nolabait ematen dira edo eskaintzen dira zenbait gako hizkuntzaren erabilera inklusiboaren alde. Eta zelan hori zuen bai idazkietan, bai ahoskeran edo hitz egiten dozuenean zelan hori kontutan izan, edo izan daitezke trikimailu batzuk. Hau, dudabarik hizkuntzaren erabilera sexista da ohitura lan bat, baina behintzat saiatu zaitezten eta animatu zaitezten lehenengoko urrats horiek ematera, ematen ditu pista batzuk. Webgunean sakonago ere badaukaguz, horrelakoak. Martxoan, empoderamiento y liderazgo profundiza un poquito o da las pistas básicas de lo que a lo largo de estos años hemos ido aprendiendo desde Basque Escola sobre cómo se desarrolla el liderazgo en clave de mujer. En esto hay un debate largo entre sabios y sabias sobre si existe un liderazgo femenino y otro masculino, etcétera, etcétera. Bueno, no entramos en ese debate, pero sí que intentamos rescatar algunas de las claves en las que las concejalas y alcaldesas que han estado trabajando en Basque Escola se reconocen y se encuentran más cómodas, ¿no? Y son pistas útiles a la hora de ejercitar ese liderazgo dentro de sus ayuntamientos y en sus quehaceres políticos, ¿no? En ese sentido. Apirilean, berdintasun saila, atal berezi bat eskaintzen diogu berdintasun sailari, eta bere zeregitea azaltzen saiatzen gara, eta iruditzen zaigu lehen eta jardunaldian zehar aipatu ditugun aliantzetako bat, garrantzitsuenetako bat da bereziki, berdin dio zein dan gure ardurapeko saila horrek, ez dio ardura, baina jakin behar dugu emakume bezala edo emakume hautetsi bezala, berdintasun saila beti izango dela eremu bat, non aliantzak sortu behar diren. Eta hor, joan eta etorria saiatu behar dugu. Mayo, enfoque de género en las políticas municipales. Aquí encontraremos algunas de las claves del mainstreaming, que igual nos suena, o de la transversalización del enfoque de género, que también nos puede sonar. Se le llama de las dos maneras y es correcto de las dos. Al final de la agenda hemos incluido un glosario que no ha estado exento de debate, porque los glosarios en el ámbito de las ciencias sociales, que es el que nos toca, no son definiciones cerradas. Bueno, ni siquiera los matemáticos y las matemáticas se ponen totalmente de acuerdo sobre la definición del cero, o sea que mucho menos sobre lo que es el género, el sexo y otras cuestiones. Hemos hecho una selección de algunos términos que pueden ser útiles y que vais a encontraros en vuestro quehacer, y para que por lo menos podáis aproximaros a ellos con cierta soltura y con cierta confianza. Pero con la cautela de que efectivamente la mayor parte de los términos que aparecen ahí son términos en construcción y en debate. Los movimientos sociales, diferentes tipos, están debatiendo esos términos y también la propia academia está en ese debate. Pero por lo menos para empezar y para tener un punto de partida en el que os podáis sentir seguras, bueno, pues el glosario os puede ayudar en eso. Sin pretender sentar cátedra, o sea, con apaltasun osoa zentzu horretan. Maiatzan egon, ezta? Vale. Mainstreaminga edo el enfoque, la transversalización zeharkotasuna horretan. Ekainean, politikan komunikatzea, norberaren komunikazio estiloa aztertzea, ezagutzeko eta aprobetxatzeko eta hortik probetxua ateratzeko gako batzuk eskaintzen dira horretan. Honetan bebai, ikasi egin ditugun zeitbait gauza eta tailerretan landu izan duguna, sakonago daukagu bebai atalau webgunean eta horretan interes berezia baduzue, sakondu dezakezue. Uztailean, en julio, feminismo y agenda de la igualdad desde el enfoque feminista.
el feminismo ha ofrecido, el académico y el movimiento social ofrecen cuáles son las claves principales sobre las que hay que enfocar el trabajo de las políticas de igualdad. Por lo tanto, bueno, ahí podemos encontrar un poco cuáles son los principales debates y las principales aportaciones que nos hace el movimiento feminista y a la vez que devolvemos en forma de políticas municipales, en el caso vuestro. Bueno, se apuntan algunos de los temas que yo creo que pueden ser muy útiles y os pueden dar un bagaje mínimo para poder empezar y poder entender en qué consiste un poco toda esta cuestión. Abuztuan, emakumeen kontrako indarkeria eta ataltxo edo puntu berezi bat nola adierazten den indarkeria forma hau politikagintzan emakumeengan. Hartzen ditu berezko formulak. Berez politikagintza badirudi gure munduan behintzat indarkeriaz josita dagoela orokorrean, ez bakarrik emakumeen aurka, baizik orokorrean nahiko eremu lehiakorra dalako, neurri handi batean, baina bai ikusten da eta horretan aztertu egin da eta horrela ikusten da eta zoritxarrez sentitzen da kasu askotan, badago emakumeen aurka eragiten den indarkeria forma berezia eta bereziki emakume politikarien kontra. Eta, bueno, horren inguruan badago bebaigako batzuk, interesgarria da hurbiltzea eta neurri batean kontzientzia hartzea, zer gertatzen ari den. Horretan be. Azkenik, en septiembre abordaremos, o se abordan en la agenda, la solidaridad, las redes y la alianza entre mujeres. Nos ha llevado un año llegar hasta diciembre para terminar tejiendo la red que es Basque Eskola y que así os la hemos presentado. Además de estas cuestiones, disponéis de un glosario, que ya os he contado un poco por dónde va, y luego también tenemos una relación de diferentes recursos que es interesante que tengáis al alcance de la mano y los hemos puesto, además de nombrar la institución, hemos incluido enlaces a todos ellos, de manera que os permite acceder a las webs de manera ágil. En los recursos que hemos incluido están los recursos institucionales y están otros espacios que os permiten profundizar, investigar, explorar en diferentes cuestiones que tienen que ver con los temas que os hemos planteado. Hau izango da apur bat agendak eskaintzen dauena eta neurri handi batean hasiera honetan daukagun kurrikulua. Hau da, honetan gai hauen inguruan arituko gara bai agendaren bitartez eta bai eskainiko diren prestakuntza saio desberdinetan, tailerrak direla, mintegiak, bueno, dena delakoak, ez? Hauek dira apur bat gure oinarrizko gaiak eta hauei helduko diegu legealdian zehar behintzat hasieran. Hasteko hortik hasiko gara. Eta zuritzat bego, bai? Mila eskerrik asko Euken eta eskerrik asko Mariluz. Placer bat zuekin partekatzea mai hau eta zuekin hemen egongo garen arrasalde zatia baita. Eskerrik asko aukera hau emateagatik. Niri tokatu zait bidelagun programa zertan datzan zer dan aurkeztea, bai? Eta mentoring Basque Eskolak prestatu dago mentoring programa aintzindaria eta berritzailea da, inabodara da, bai? Badauka helburu bat eta batez be, bueno, helburuetaiko bat, helburu bat baino gehiago dauka, helburuetako bat laguntza pertsonala ematea eta baliabideak eta gure esperientzia, sare honetan gauden mentore o tutorio, ez dakizelan esan, mentore esango dugu, hori da erabili da benitza, mentoren ezagutza eta esperientzia danon eskura ipintzea, ez danok eskuratzea. Kultura politikoan egia esan mentorin programak eta ez dira ohikoak, ez dira egunero ikusten eta Mariluzek esan duen moduan bai ikusten dira enpresa munduan eta ikerketan baita. Eta helburu jakin bat daukate mentorin programa hauek eta da hor urteetan pertsonek metatu gehitu da ben esperientzia eta bere ezagutzak
intangibleak direnak, batez be, ezin direnak, ikutezina direnak, besteen eskura ustea esan dugun moduan. Zergatik mentoring programa bat emakume hautetsientzat? Hemen eman dira arratsaldean datu batzu, guztu gaur prentzan atera dira portzentai batzu, zenbat emakume, gero eta gehiago, Amaia izan da, Amaia edo, ez dakit izaskun izan dana dela, hemen esan da, igo egin garela, baina uste dugu berdintasun numerikoaz aparte, beste berdintasun mota bat behar dugula. Horre, bai esan da, portzentai horretan, 46,13 uste dut izan dela, gaur egun direnak edo garenak hautetsiak, eta ez dana esan da, alkateetatik eren bakar bat, un tercio de alcaldesas, a pesar de que somos el 46,13% las mujeres electas. Bueno, zergatik horregatik, beste berdintasun mota bat behar dugulako, emakume politikan inzidentzia, lidergoa eta eragina bermatuko duen berdintasuna ere behar dugulako. Horregatik uste dugu, importantea dela programa hau, importantea da sareak eta laguntza, eta horregatik igortzen du Baske Eskolak esperientzia berritzaile hau. Mentorearen papera zein izango den, edo tutoretza honen papera zein izango den, esateko, bidelagun deritzon talde honetan hautetsi bolondrezak gaude. Ni ja nago politika, ni zinegotzi hoia naiz, Gernika Lumoko zinegotzi hoia, azkenengoko 24 urteetan izan naiz zinegotzia guztu nahikoa dela. Baina bai eroso sentitzen naiz ari honetan, zozer ikasi dut 24 urte hauetan, eta uste dut apur bat eskuzabala, generosa izateko garaia bebadala, eta nik dakidan edo ikasi dudan apur horregatik emoteko horregatik nago honetan, bai? Orduan, hautetsi bolondrezak gara, zinegotziak, alkateak, eta alkateoiak, eta abar, esperientza eta ibilbide ezberdinak dauzkago, herri txikietakoak, herri handiagoetakoak beste batzuk, baina guztiok helburu bakar batekin. Politikara lehen aldiz, etorri zareten emakumeoi, bide hori erraztea eta gure esperientzatik esan dudan moduan, irakatsi edo ez dakit, bintzat hor maiganean jarri eta balio bazaizue fenomeno egiliko gara da gu pozik. Nik hemen bagaude maitik pasatu garen aparte beste mentore batzupe bazaudete hemen, nik eskatuko nizueke altzatzea ikusteko, bizibilizatzeko apur bat gaur egun zarean gauden mentoren aurpegiak. Jarri ez zuten imezedez. Hala beno. Levantaros, las mentoras. Mila esker, jentea falta da, baina ikuste dute batu garenok esperientzia luzeko jentea garala, eta gure emaitzak edo ez dakite emaitzak nahi dugu zen edo ez, baina bentsat emango duguna nik uste dut baliokoa izango da. Metodologiari dagokionez, metodologia kontatu behar dalako, zelan izango da. Urtebeteko plangintza oso bat izango da. Bi parterekin. Lehenengoko 6 hilabeteetan, plangintza izango da adostutakoa, esan gure dut. Izango da pertsonala, mentorea eta mentoratua, euskaraz ez dakiz hitzera bili, ulertzen deazu, ez da? Mentorea, tutorea izango dana, eta sartzen den zinegotxearen artean adostutakoa oso errespetu handiz egindako zerbata, adostasun bat, helburu jakin batzuekin, helburu orokorrak eta zehatzape izango ditu, baina sartzen den zinegotxeak behar dituenak. Berak esango da, zer interes daukan, eta non daukan, edo zalantza gehiago edo dana dalakoa, eta lehenengoko 6 hilabete horietan egongo dira 2 bilera, lehenengoetan 3 bilera pertsonalak egongo dira,
adostuta bebai, eta bigarren 6 hilabetekoetan urtea bukatu arte, beste 2 izango dira bilera pertsonal horiek. Ikusteko zelan doan, eta dauzen zalantzak, eta bat, hori astu barik, telefonoa behor egongo dela, behar dan beste erabiltzeko, zalantzatan edo danadalakoan, eta korreo elektronikoa baita. Komunikazioa izango da, hau da programa dinoena, gero bakoitzak mentoreak eta mentoratuak eta biak adostuko dabe, 3 izango dira printzipioz, baina gehiago behar bada, gehiago egongo dira, seguru nago, eta kitxiago badira, fenomeno doalako da. Orduan, hori izango da, uste dut amaitzear nago, honen ostean kafetxo bat izango dugu. Orduan, bai, ez dakiz zein aldetan egongo garen, mentoreak garen, bai hor elkarrekin egongo gara zuek jakiteko eskuinaldean. Eskuinaldean egongo gara, eta kafe hartzen dugun bitxartean interesa daukazuenok, edo zalantzaren bat, edo danadalarako hortxe egongo gara zuei erantzuteko, eta animatzen zaitut, zarean, nire aurreko egin dabe moduan, zarean zuen izena emotera, eta goaz mentoring programa hau aurrera ateratzea. Eskerrik asko. Denboraz fenomeno gabiltza. Seguruenik izango da, emakumok ze ondo kudeatzen dugun denboraren seinale, seguro. Edo nola ere, ez dakit aipatu lehendik ere, baina agendarekin batera eman dizuegu papertxo bat, inkesta txikitxo bat. Hori izango da gure bigarren kurrikulumaren iturria. Os decía que junto con la agenda os hemos entregado un pequeño cuestionario que va a ser para nosotros la segunda fuente de información y de orientación de lo que va a ser Basque Eskola en la próxima, no sé si decir en el mandato completo, pero por lo menos en la puesta en marcha de esta legislatura. Os preguntamos sobre cuestiones que puedan ser de interés para vosotras y en las que estaríais dispuestas a participar, en las que os interesan y en las que estáis dispuestas a aportar. La experiencia que nos contaba Bego del proyecto, le llamamos piloto porque es que no le podemos llamar de otra manera, porque es pequeñito y todavía no hemos discutido sobre este. No. Es piloto porque es el primero y lo iniciamos y está a prueba, para que nos aclaremos. Es todavía pequeñito porque no tenemos muchas mentoras, las habéis visto. Hemos intentado que haya mentoras de los 3 territorios y también de todas las sensibilidades políticas, para que cada cual se pueda acercar a quien más le apetezca o con quien más afinidad sienta o simplemente la que le pille más cerca de su casa, lo que sea. Los criterios valen todos. Y como decía Bego, consiste en la forma en la que ello va a discurrir va a depender de lo que las 2 personas implicadas pacten en cada caso, ¿vale? En cualquier caso, la primera tanda o la primera jornada de mentoras, que son las que habéis visto, estas están en marcha, pero la captación para nuevas mentoras está abierta continuamente. Si hay más personas que os animáis a ser mentoras y a compartir la experiencia que tenéis, pues fenomenal, porque haremos otro grupo y pondremos en marcha otra nueva tanda de mentoría, ¿vale? Entonces, no os cortéis en ese sentido. Y os ofrecemos también los otros espacios de participación de los que os hemos estado hablando a lo largo de la tarde, y es participar en las comisiones de trabajo, que normalmente lo que hacen es profundizar en uno de los temas de preocupación compartida entre las diferentes electas. La experiencia que os contábamos de la comisión de tiempos, la de incidencia y la de acogida, inicialmente llamada en manual, la fuente o el inicio fue así, fueron inquietudes compartidas que se debatieron y se generaron ahí. Y siempre con una idea de poder generar algo que sirva para otras más allá, ¿no? Entonces, si alguna de vosotras está en ese punto, sé que es muy complicado, pero las que han estado anteriormente tenían la misma agenda, más o menos. No esta, quiero decir, la agenda de vida. Y lo han podido hacer y además lo viven con mucha satisfacción. Entonces,
Ya sé que os lo hemos dicho varias veces, pero apuntaros porque sale a cuenta. Vale, sí que os agradecemos que al finalizar la jornada, mientras terminéis el café o lo que sea, rellenéis la encuestita, es súper corta, pero es una fuente de información valiosísima para poder seguir avanzando. Entonces, pues hasta ahí. Como tenemos tiempo suficiente y además porque estaba previsto así, pero porque además tenemos tiempo, sí que es el momento de daros la palabra y si alguna de vosotras quiere compartir con el resto pues, sus impresiones de esta tarde, si hay algo que no he entendido muy bien porque lo hemos explicado, yo qué sé cómo, o lo que sea, o sea, es el momento para que nos lo podáis compartir y lo podamos aclarar en la medida de lo posible o simplemente lo expreséis en este espacio. Hitza zuentzat orain. Todas a la vez no. Hay que dejar. Hola, preguntaba para ser mentora si necesitamos pues tener primero una ¿Nos experiencia. puede decir tu nombre, por favor? Patricia de Sopela, Gracias. concejala. Sí. Esa, la pregunta es esa, si para ser mentora necesitamos tener una experiencia, pues yo soy nueva en estos momentos, pues no sé si podría apuntarme para ser mentora. Bueno, este es el espíritu, quiero decir que aunque eres nueva, si te ves como con capacidad de poder apoyar y transmitir a otras, pues también vale. Las que tenemos hasta ahora son de solera, ¿verdad, Bego? Algo así. Pero bueno, se puede valorar. Bye, bye. Es una duda. Vale. Hola, Arrastión. Mi nombre es Sonintza Mézaga y soy teniente alcalde en el Ayuntamiento de Gatica. Y sí que quería compartir, pues bueno, como una reflexión, ¿no? Yo no he estado en las comisiones de Basque Escola, pero bueno, sí he estado cerca de Basque Escola y estos últimos años. Y aparte de todo lo que habéis comentado, del apoyo, de la ayuda, pues bueno, que muchas veces no sabemos dónde estamos, sí que me gustaría recalcar el lado humano, ¿no? y la red que se ha creado en Basque Escola. Al final muchas de nosotras no nos conocíamos, yo por lo menos no conocía a muchas de las personas que estamos aquí y gracias a Basque Escola pues, he ampliado esa red de compañeras y en muchos momentos en los que estamos un poco así como más débiles o más flojas, pues me ha parecido que ha sido también un apoyo por el lado personal, ¿no? Humano, que bueno, que nos podemos, pues no sé cómo, no sé si entender mejor, pero que ha sido muy positivo. Entonces, pues animar a la gente, ¿no? Eskerrik asko. Yo sí quiero decir eso, que no estamos solas, que a pesar de que dices, jo, me meto aquí, ¿quién coño me habrá mandado meterme en este sarao? O sea, con todas las cosas que tengo yo en la cabeza, que si esto la dejo la agenda, el eso médicos, lo otro, la casa, es que coño me habrá mandado meterme aquí. Luego te das cuenta, yo cuando vine a Basque Escola quería aprender más, quería identificar un poco la figura de la mujer, ¿no? Me metí una que estaba dentro, vi que estamos como un poco apartadas, nos faltan cosas, damos por hecho muchas cosas que no están bien hechas, pensamos que como ellos trabajan de esa manera, pues nosotros también tenemos que hacerlo así. No nos decir bastertúan o nos retiran a un lado, ¿no? Pero sí que te sientes en algunas circunstancias decir, joder, o sea, ¿yo por qué no puedo? Cuando hablo igual, pues no me escuchan, no me tengo que callar para que ellos me escuchen, ellos hablan y yo callo. Todo ese tipo de cosas que gracias a Basque Escola Sarea pues vas viendo que dices, joder, no es algo que piense yo que soy yo la rara. No, que es que nos pasa a todas. Que tenemos que tener un hueco como tienen ellos, que somos capaces de liderar como ellos, o mejor. En las casas normalmente lideramos a mujeres, por mucho que digan ellos que mandan. Entonces, si todo eso lo trasvasamos a todo, al trabajo, a todo lo que queramos hacer, si lo hacemos con ilusión, o sea, sacamos adelante todo lo que nos propongamos. Entonces, es importante saber que no estamos solas, que cada una de nosotras
nos hemos sentido en ese momento solas, pero que no estamos, que puedes recurrir a un teléfono y decir, mira, hoy tengo un día de mala leche, le voy a llamar a fulana, me voy a desahogar, aunque sea te llamo para esto, mira lo que me ha pasado. Y seguramente a ella, no ahora, pero igual hace un mes o lo que sea, también le ha pasado. Y dices, mira, tienes razón, me pasó a mí esto, y dices, bueno, mira, no soy la rara del grupo. Que no estamos solas, que las redes, por eso formamos esta red, ¿no? Cuando estuvimos en las jornadas que hicimos en Basque Escola con Maru Sarasola, que es una crack, empezamos a dar así la vuelta y tal, y pues es que todas teníamos el mismo problema, daba igual de qué color fuéramos, digamos, es que fuimos capaces de dejar en la puerta las siglas y sentirnos mujeres, solamente eso. Entonces la mujer en la política, no la política en la mujer, sino que la mujer sea capaz de transformarla y tenemos poder para ello. O sea, animaros a apuntaros a Basque Escola, a seguir con las jornadas, a coger el apoyo de cada una de nosotras, porque nos viene bien, o sea, siempre en todos los sitios tenemos una amiga, ¿no?, que nos viene bien para contarle las penas, para llorarle. Pues en esto igual, exactamente igual, afuera parte de los colores políticos que tengamos. Gero beste gauza bat badago, ez da, bintzat, nire esperientziatik idurreko zondo zan dago, eta, bueno, luzepe bai, gizonen mundua da, politika mundua gaur egun. Gehien bat euren araudiekin egindakoa, euren neurrira egindakoa da. Eta gu ditugu, emakumeo ditugu gizone paino arlo gehiago zuzentzeko eta zaintzeko. Eta gero badago ama izatearen kontua, etxeko kontuak, eta batzutan niri gertatu zaidalako, nik 3 seme-alaba ditut, eta batzutan pisu hori sama hori nabaritzen duzu. Bilera bat dagoelako arratsaldeko 8:00 alkatea edo ez dakit nor lanetik datorrelako eta berandu ipini behar da, ze berak ezin du beste modu baten. Eta zuk hor sentitzen duzu apur bat zer hori, sama hori, pisu hori, eta esaten zu, umeak etxean, ez dakizelan egongo diezen, zer hori behar realitate bata. Baina gainditu aldan realitate bata, eta egia zan, nik uste dut, esaten dute ez, baina egia da, emakumeok multitarea garela, hori egia da, eta realitate bada. Eta zue guztiok ondo dakizue, seguru, zetokaten jatzue. Orduen, hori begainditu egiten dela, ez sentitu txarto horregatik, gure bizitzaren parte bat eta egiten dugu eta horrera. Yo quiero daros un aplauso a todas vosotras.